Es correcto, mi querido Lalito Maguire. Ya me encuentro con Madeleine Vera, nuestra nutrióloga el día de hoy. ¿Cómo estás, Madeleine? Bienvenida. Encantada de estar aquí como cada jueves. Muchas gracias. El día de hoy con un tema bastante interesante. Básicamente los alimentos que debemos de darle o no a los bebés. Así es. Y es que cuando empiezan con la introducción de alimentos, de leche materna fórmula, cuando empiezan a comer, pues siempre se generan muchas dudas. ¿Qué si les damos, qué no? Y bueno, hoy vamos a hablar de todo eso. Perfecto. Entonces empecemos con la primera, por favor. Así es. Y bueno, pues llamamos alimentación complementaria a ese proceso en el cual vamos a empezar a complementar con lo que la leche materna fórmula ya no cubre el requerimiento del bebé. Correcto. Entonces, ¿qué sí deben de comer los niños? Antiguamente incluso pusimos por ahí en las imágenes, se creía que únicamente tenían que empezar con frutas y verduras. La realidad es que si empezaran solamente con frutas y verduras, quedarían deficientes de muchos micronutrientes que las frutas y verduras no cubren. Como las proteínas. Entonces, la realidad es que pueden iniciar con cualquier alimento de los grupos de alimentos. Incluso una buena estrategia es iniciar con alimentos ricos en hierro como carne de res, ¿no? Hígado de pollo, cereales fortificados con hierro y zinc. Entonces, por ahí hay muchas todavía abuelitas o mamás que incluso que escucharon a su pediatra o ellas todavía tienen la idea que a los 6 meses no pueden iniciar con carne de res, por ejemplo. Exacto. Claramente no les vamos a dar un trozo, precisamente se puede preparar en cocción lenta y luego pasar por una papilla y eso es lo que le vamos a dar al bebé y eso va a ser una fuente de hierro muy importante. Entonces, claro que podemos iniciar con cualquier alimento. Los alimentos cítricos incluso son ricos en vitamina C, nos van a dar esa experiencia de sabores ácidos, entonces también podemos iniciarlos. Todo lo que son, por ejemplo, oleaginosas, los cacahuates, almendras, por ahí incluso vamos a llevar a la siguiente página, por favor. Vamos a observar, bueno, este es un plato completo, ¿no? Que incluso vamos a ver que no únicamente nos vamos a ir hacia un alimento, no únicamente el primer mes va a comer puras verduras o puras frutas. En el primer mes ya se espera que tenga un plato completo con diferentes grupos de alimentos. Entonces, obviamente en la consistencia que sea adecuada para cada bebé, eso sí hay que individualizarlo, pero en términos generales podemos observar que en el primer mes ya tienen un plato completo. Exactamente, de todos los grupos de alimentos, de todos los nutrimentos. Y es muy importante, ¿no? Igual para que vayan adaptándose pues a probar de diferentes cosas, ¿no? Así es, porque vamos a ver que todos nacemos en general con un predominio al sabor dulce y después al salado. Los que más nos cuestan trabajo son el ácido y el amargo, porque antiguamente los ubicábamos como alimentos que nos envenenaban. Correcto. Entonces, por eso tendemos más a rechazarlos, ¿no? Y el neutro es el umami, así como que de repente sí, de repente no. Ahora, vamos a ver también los alimentos que se conocen como alergénicos. Antes se creía que teníamos que ofrecerlos después del año para prevenir alergias. La verdad es que ya hay años de investigación que nos dicen que esto es falso. Que contrario a esto, más bien desde el inicio de alimentación complementaria podemos ofrecerlos. Algunos de los que aparecen en pantalla son de los más populares que causan alergias alimentarias. Ojo nada más, es importante todas las nueces, semillas se tienen que presentar en forma de cremas o mantequillas. No en forma original, porque obviamente ahí sí hay un alto riesgo de atragantarse, ¿no? En la parte del huevo siempre completo y bien cocido, no hay necesidad de separar clara de la yema. Los mariscos y pescados también siempre bien cocidos. Vamos a ver que incluso los niños que viven en la costa, pues bueno, muy probablemente tienen más al alcance sus alimentos y son con los que inician, ¿no? Ahí también, por ejemplo, la parte de ajonjolí, bueno, también en cremas, también se puede ofrecer perfectamente y en la parte de lácteos, únicamente aquí serían los derivados. Yogur natural sin azúcar, sin endulzar y también los quesos frescos, por ejemplo. Pero sí, todos estos alimentos desde el inicio de alimentación complementaria en una forma adecuada se pueden ofrecer, ¿no? ¿Y qué de plano no ofrecer? Bueno, es importante antes de los 2 años no se sugiere azúcar añadida, ¿ok? Ningún tipo de azúcar añadida que tengamos que agregar no se sugiere. La parte de, por ejemplo, leche de vaca no se sugiere antes del año. Leche de vaca como bebida. Como bebida no, porque puede quitar o puede desplazar la leche materna o fórmula, que es la que la composición sí la tiene de acuerdo a las necesidades del bebé. ¿De acuerdo? Si nosotros damos leche de vaca, la realidad es que es muy pobre en hierro, tiene mucha proteína y no va a quedar para este bebé, ¿sale? La miel de abeja no se sugiere porque contiene una bacteria que va a liberar toxinas, puede causar parálisis intestinal en los bebés y además es un azúcar. Entonces no se sugiere antes de los 2 años. Nuestras abuelitas que nos hacían nuestro té de manzanilla con miel. Con miel, ¿verdad? Sí, o los chupones que luego por ahí tenían miel. Entonces implica un alto riesgo, miel no, por favor, antes de los 2 años. La parte del café, Barbie, incluso no en menores de 12 años. Esto puede interferir con la absorción de hierro, obviamente también cambia el patrón de sueño, incrementa el nerviosismo en los niños, irritabilidad, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. El café no se sugiere en menores de 12, ¿no?
El caldito únicamente que yo le dé caldito de frijol, caldito de pollo, la porción líquida, eso no va a nutrir, únicamente va a hidratar. Pero sí va a hacer que el niño se llene y obviamente que desplace el alimento. ¿No? Ahí también podemos observar los productos anunciados para niños, que la realidad es que no tienen nutrimentos para la edad. Toda la parte de edulcorantes, por favor, es importante evitarlo. Tés, puede haber algunos que son tóxicos, algunos que pueden ser cancerígenos, algunos tienen cafeína, entonces de preferencia incluso no en menores de 5 años, incluso por ahí vemos. Los atoles, que son muy populares en México, hay que tener mucho cuidado porque la realidad es que no aportan parte nutricional, refrescos, juguitos, pues ahí también no se sugiere, ¿de acuerdo? Y cosas que hay que cuidar, hay alimentos que pueden ser nutricionalmente adecuados, pero la forma implica un alto riesgo de atragantamiento. Así es. Todo lo redondo hay que pasarlo por una textura adecuada, semillas grandes hay que retirarlas y las palomitas no, por favor, en menores de 5 años. 5 años. 5 años, así es, porque sí se ha visto que pues incluso hasta uno de adulto luego ahí se anda atragantando, ahí es importante pues evitarlas porque implica un alto riesgo de atragantarse. Me gusta, perfecto. Y cosas que hay que tomar en consideración para los pequeñitos, para que además no solamente complementen su alimentación, sino pues estén bien, ¿no? Así es, y desde aquí es la etapa para futuro, para la vida futura, ¿no? Entonces sin duda pues hay que poner atención desde que inician a comer los primeros sólidos. Me encanta. ¿En dónde podemos encontrarte, Madeleine? En Yo Nutripeques en Instagram y Nutripeques en Facebook. Por ahí déjenos sus dudas y las traemos para platicarlas como cada jueves. Gracias. Adiós, Barbie. Vamos a ir a un corte comercial, no se vayan, esto es Contigo Hoy.